Buenas noches a todas, todos y todes. Mi nombre es Carolina Flores González, soy vicepresidenta del Departamento de Género y Salud del Colegio de Cirujano Dentistas y les doy la más cordial bienvenida a esta actividad. Hace algunos años en nuestro país hemos vivido innumerables movilizaciones, desde el área de la educación, de la salud, las AFP, el movimiento feminista, hasta llegar a una gran movilización ciudadana en todo el territorio nacional. Chile despertó y la odontología también despertó, haciendo eco de este despertar es que hace menos de un año nació el Departamento de Género y Salud del Colegio de Dentistas y uno de nuestros propósitos como Departamento de Género es promocionar y propiciar espacios de respeto, inclusión, igualdad y equidad en todo el ámbito odontológico. En este sentido, es que es sumamente relevante desde el pregrado promocionar estas buenas prácticas de odontología con perspectiva de género. Por eso es para nuestro departamento un honor que hoy tengamos el lanzamiento de esta guía de recomendaciones para un ambiente universitario inclusive con enfoque LGTBIQ+, de la doctora, colega y compañera Andrea Cerón. Les quiero invitar también por parte del departamento a hacer una reflexión constante sobre nuestra profesión, a repensar la odontología, a cuestionarse, a deconstruir y construir una nueva odontología con perspectiva de género que sea para todas, todos y todes. Ahora les dejo con mi compañera Constanza del Departamento de Género que moderará esta instancia y les contará un poco sobre nuestra colega, compañera doctora Andrea Cerón Benavides. Muchas gracias, Carola. Bueno, mi nombre es Constanza Jalevi, yo soy miembro del Departamento de Género y Salud del Colegio de Cirujanos Dentistas y voy a presentar a Andrea, a la doctora Andrea Cerón Benavides, quien va a ser la expositora y presentará la guía. Andrea es cirujana dentista de la Universidad de Valparaíso, en donde se desempeña también actualmente como académica de la escuela. Es colaboradora de nuestro departamento, colaboradora de la Mesa Transversal de Género también en odontología de postítulos, es magíster y diplomada en educación en ciencias de la salud de la Universidad de Chile, diplomada en derechos humanos, diversidad sexual, identidad de género y políticas públicas de la Fundación Henry Dunant, y diplomada en odontología familiar y comunitaria de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Por otro lado, ella es la creadora también de la colectiva feminista dentista LGTBTTIQ+, un espacio colaborativo y seguro para todas las diversidades sexuales y identidades de géneros en el ámbito de la odontología. Evidentemente, ella es una mujer muy completa, muy visionaria, empoderada, de la que tenemos mucho que aprender para empezar nosotros mismos también a impulsar los cambios que queremos ver en la odontología con respecto a estas temáticas. Ahora, sin más preámbulo, le voy a ceder la palabra a la doctora Andrea para dar comienzo a la exposición y el lanzamiento de la guía. Hola, muy buenas noches a todos, todas y todes. Qué rico que tengamos un aforo de 30 en esta sala de eventos online. Me hubiese gustado claramente que estuviéramos de manera presencial. Estaría ahí sirviéndole, no sé, un espumante, un guarinaque de vino navegado, quién sabe, una sopaipilla, qué rico. Así que sean muy bienvenidas. Espero que este lanzamiento marque un precedente para orientar las políticas institucionales que nosotros necesitamos en nuestros ambientes universitarios, no solamente una declaración de principios, sino que también una concretación de esas mismas políticas dentro de nuestras aulas, dentro de nuestra atención clínica, que no quede solamente en un papel, en un discurso, sino que realmente podamos reparar y recuperar entonces esta dignidad que se ha perdido al menos en esta población y en otras también que vamos a ver más adelante. Voy a empezar a exponer mi presentación. Al final pueden realizar preguntas, comentarios, estoy completamente abierta a sus sugerencias
toda construcción de material didáctico o de conocimiento o organización de la información claramente requiere de esta interacción constante con las personas que lo leen, ¿ya? Yo no inventé el oro, no inventé el conocimiento que voy a impartir en este momento, es una revisión bibliográfica, o por lo menos el spoiler, para que después puedan revisar la guía propiamente tal. Y le pusimos el nombre con mi coautora Alejandra Asbun, que es psicóloga organizacional, como guía de recomendaciones para un ambiente universitario inclusivo con enfoque LGBTQ+, ¿ya? Orientado en escuelas de salud primeramente, más que nada porque es nuestra área en la que nosotros nos desempeñamos, pero también hay muchos elementos y dimensiones que son aplicables a otras profesiones u a otras instituciones. De hecho, ya estamos con miras de hacer algún tipo de guía para políticas institucionales inclusivas, tanto de género, LGBTI y otras minorías. Entonces, ahí vamos. Primero, entonces, le voy a dar las gracias para que ustedes la conozcan, perdón. Ella es la psicóloga Alejandra Asbun, una de mis compañeras más queridas, coautora de esta guía, magíster en psicología organizacional. También quiero que conozcan a la doctora Iri Montes de Oca, que amablemente revisó la guía propiamente tal. Ella es magíster en lingüística y doctora en ciencias de la educación, por lo tanto me ayudó mucho a poder también tener una organización con una edición un poco más elevada, claro. Ella además es venezolana, entonces tiene un español un poco más neutral que nosotros, y pudo complementar también y retroalimentar para que esta guía fuese lo más comprensible para todos. Por otro lado, y no menos importante, darle las gracias a estas dos personas y también al equipo del Departamento de Género y Salud, la doctora Viviana Werner, que lo preside, y la doctora Carolina Flores, que es odontopediatra y vicepresidenta del departamento, que finalmente me acogen para trabajar en conjunto, para colaborar, revisan la guía también, y finalmente estamos en esta plataforma para poder realizar el lanzamiento. Y obviamente no puedo no darles las gracias a la colectiva dentista LGBTQ+. Hasta el momento somos más de 30 personas entre estudiantes, profesionales, técnicos en odontología y algunos colaboradores de otras profesiones, que nos permite entonces estar trabajando en un espacio seguro para este grupo humano que vamos a ver por qué tiene ciertas implicaciones y desafíos para poder ser insertados finalmente también en nuestra sociedad, o como nosotros comprendemos nuestras interacciones humanas. Irónicamente, tuve que censurar también sus caras, claro, porque a veces dentro de los espacios en los que nosotros nos movemos y los que no hemos sido considerados dentro de la normalidad heteronormada y cisgénero, aún tenemos que protegernos de las otras personas, inclusive de nuestros familiares, para que no seamos abusados y no seamos coartados y censurados en nuestro espacio. Y es por eso que no se los muestro en este momento, pero probablemente los van a conocer algunos de ellos más adelante. Entonces, ¿por qué hacer una guía? O sea, ¿de dónde nace? ¿Dónde está la problemática? ¿Por qué finalmente uno se pone de cabeza a redactar de manera ad honorem algo para que nos sirva a todos? La verdad es que muchas veces nos cansamos de esta frase, que esto no debería ser un tema, porque lo que importa es la persona. Lamentablemente este es un tema, y es un temazo, sobre todo contemplando que vivimos en una sociedad tan conservadora, con un linaje católico muy marcado, y donde hemos visto que se han oprimido a muchos grupos, y es así como encontramos muchas noticias en relación a donde personas de nuestro rubro, ¿ya? Personas que están contemplando y viviendo nuestros espacios han sido discriminados, han sido vulnerados y han sido violentados, inclusive por otros mismos colegas, por otros docentes, por otros pares, ¿ya? Y obviamente esto muy en paralelo, un estudio que salió el 28 de julio, Chile lamentablemente lidera los casos de violencia física y hostigamiento psicológico a trabajadores trans y no binarios. Y otra de las cosas llamativas dentro de esta noticia, si la revisan, somos uno de los pocos países que han llegado a la violencia física con los trabajadores
de la comunidad LGBTQ+. De hecho, es el único país en Latinoamérica que tiene reportado violencia física hacia estas personas en ámbitos laborales. Si vemos la literatura también en Chile, porque en el mundo vamos a encontrar bastante literatura, en Chile también ya se ha notificado que hay una ausencia entonces de la perspectiva de género en la educación médica, en nuestra educación, y que esto tiene implicancias hacia nuestros pacientes, hacia nuestros estudiantes y hacia las personas que obviamente que transitan dentro de nuestros espacios universitarios. Dicho eso, quiero dejar un contexto. Esto es muy similar al iceberg que ustedes a veces pueden ver de violencia de género, pero lo quise acomodar un poco a la realidad de nuestra colectiva y de nuestra comunidad. Sobre todo porque tenemos muy en la cabeza claro que a veces se nos enciende una alarma cuando vemos homicidios, cuando vemos agresiones físicas, insultos verbales y discriminaciones no verbales, pero tenemos todavía debajo lo que sucede, por ejemplo, con las burlas al lenguaje inclusivo, con la inexistencia de garantías sociales que las personas heterosexuales cisgéneros sí tienen, como el matrimonio, la afiliación, una educación sexual integral. Bueno, ahí parece que estamos en todas las áreas, pero existe una inexistencia de garantías sociales que debiesen estar entregadas por el Estado respecto a nuestros derechos humanos. También hay una ausencia de perspectiva de género y diversidad, tanto en educación, salud, cultura y política, y es por eso que vemos también cómo todo lo de arriba se va repitiendo constantemente y de manera sistemática. Y tenemos una especial vulneración multidimensional a las personas trans, ¿ya? Y por último nos quedan un par de cosas: desconocimiento del género no binario y otros, exclusión social y finalmente la invisibilización, ¿ya? La invisibilización va muy de la mano de la primera cita que yo dije, claro, es que esto no es un tema porque todos somos personas, ¿ya? Pero hay que reconocer que dentro de la construcción humana, de las identidades, de las distintas culturas, ha habido una invisibilización, discriminación y exclusión de ciertos grupos que no respondían a ciertos modelos que fueron instaurados hace muchos años, ya inclusive desde el colonialismo español, cuando vienen a América a realizar lo que hicieron, marcan ciertos patrones de conducta que de hecho las poblaciones originarias no tenían en relación a construcciones de género y a la construcción también de las orientaciones sexuales. Pero bueno, esa es la realidad, eso es lo que tenemos y es por eso que estamos aquí, para intentar revertirlo y para intentar luchar porque lo que importa aquí sea la persona y las especies en general, y no solamente algunos tipos de personas encasillados en ciertas categorías. La violencia en la población LGBTQ+, y eso es uno de los otros puntos importantes de por qué nace esta guía, es porque provoca un estrés de minoría. También pueden encontrarlo como estrés tóxico en la infancia, como el símil, y particularmente son cuadros de niveles de estrés muy altos y crónicos, ya que experimentan las personas que son sexualmente diversas o que tienen otras identidades de género. Por lo tanto, como han tenido prejuicios, como viven un estigma constante y experiencia de discriminación, tienen ciertos cuadros, ciertas patologías asociadas mayormente a salud mental, como trastornos de ansiedad, como depresión, como ideación suicida, como abuso de sustancias, victimización, entre otros. Y uno dice, ok, las personas heterosexuales cisgénero también tienen estrés, claro, también sufren de enfermedades mentales, pero lamentablemente este grupo, al tener una doble discriminación, por así decirlo, presentan prevalencias mucho mayores que aquellas personas heterosexuales. Y aquí vamos a mostrar entonces algunos datos. Por ejemplo, tienen las tasas más altas de consumo de tabaco, alcohol y drogas. Tienen los jóvenes LGBTQ más probabilidades de quedarse sin hogar, y eso tiene que ver mucho con los ejemplos que decía antes, igual de los papás que finalmente no comprenden que la construcción de la identidad humana es personal y quieren mermarla a cierto tipo de categorías, y muchas veces tienen que irse de sus hogares porque los echan o porque tienen que buscar esa libertad para poder vivir en plenitud su forma de transitar. Por otro lado, los jóvenes LGBTQ tienen 2 a 3 veces más probabilidades de intentar suicidarse. Las personas mayores, además de las barreras adicionales que tienen las personas mayores, tienen adherido también un mayor aislamiento y falta de servicios.
Por otro lado, también tenemos que las mujeres lesbianas y bisexuales tienen más probabilidades de tener sobrepeso o obesidad, y ahí tenemos que hacer entonces al tiro el nexo. Ok, tenemos personas que sufren estrés. Las mujeres de por sí son presentan como género un eje de desigualdad. A eso le sumamos que además tienen orientaciones sexuales, o sea, que pueden tener otra orientación sexual e identidad de género que no es catalogada como algo normal o a seguir. Por lo tanto, el estrés obviamente va como acumulándose multidimensionalmente. Por otro lado, tenemos también que las personas transgéneros tienen una mayor prevalencia de VIH, ITS, victimización y problemas de salud mental, y que los hombres gays en particular tienen un mayor riesgo de contraer VIH y otra ITS, especialmente en comunidad afrodescendientes. Cada uno de estos hechos tiene sus razones en particular que se pueden englobar en este estrés de minoría, pero sobre todo también en la exclusión social sistemática que han realizado otras personas a partir de estos grupos. Entonces, ¿cuál es el problema que ocurre y por el cual es tan necesario hacer esa guía? Porque tenemos tan invisibilizada la salud mental, que en estas personas en particular, en esta comunidad, personas como yo, ante cualquier otro evento que sea de mayor estrés, vamos a tener una mayor sobrereacción. Obviamente esto no ocurre de manera generalizada, estamos diciendo que existe una mayor prevalencia. Por lo tanto, el estrés de minorías no solamente aparece cuando te discriminan por tu orientación o por tu identidad de género, sino también aparece cuando tienes otro tipo de eventualidades por temor al rechazo, por que necesitas ocultarte, por tener este estigma social constante. Por lo tanto, las fuentes de estrés pueden ser permanentes y ocasionar estas enfermedades que dijimos al comienzo, como trastornos de ansiedad, depresión, ideaciones suicidas, con una prevalencia mucho más alta. Y dentro de ese contexto, entonces, nace una guía. ¿Y una guía para qué? Para intentar orientar e impulsar que nuestras instituciones, tanto sanitarias como educacionales, puedan promover ambientes inclusivos y sobre todo seguros de no discriminación hacia las personas LGBTQ+. Ustedes cuando tengan la guía, que va a ser subida al Colegio de Dentistas, van a encontrar una segmentación en 5 tópicos principales, ¿ya? El primero de ellos, conceptos claves, donde literalmente es una conceptualización de un glosario de terminología del Centro Nacional de Salud LGBTQ+, de Estados Unidos. Van a encontrar antecedentes en introducción, cuáles son las leyes que están haciendo el marco teórico de conceptualización respecto a los derechos humanos, a la ley de no discriminación, a la ley de identidad de género en Chile, etcétera. ¿Cuáles son los alcances y los objetivos? Recomendaciones generales y específicas. Dentro de las recomendaciones generales, esto es un spoiler, claro, porque no vamos a tratar cada uno de estos tópicos. Van a encontrar las orientaciones para tener una gestión institucional para un ambiente diverso e inclusivo, la implementación de la competencia cultural en el currículo, que sí, voy a hacer un spoiler del concepto propiamente tal más tarde, y el 3, la certificación de norma chilena 3202. 3202, 33, no. 3262, perdón. Da recomendaciones específicas en particular a un lenguaje inclusivo no sexista, pero también a un lenguaje dentro de la comunidad LGBTQ. El tercero, sobre construir realidades inclusivas en la escuela de salud. Luego, inclusión en la atención clínica y finalmente la implementación de la guía. Intentamos entonces incorporar un abanico de temáticas que pudieran por lo menos promover, impulsar una base para poder gestionar políticas institucionales, ¿ya? Porque debemos comprender que cada política, cada diseño que se haga tiene que ser de manera contextual, ¿ya? Depende de las personas que habitan esos espacios cómo se configuren. Y es súper importante que las personas que están transitando nuestros espacios sean escuelas, sean instituciones de salud, sean organizaciones sociales, etcétera, se hagan parte del diseño para que pueda responder a sus necesidades, contemplando obviamente un enfoque de derecho donde la persona va antes que cualquier otro tipo de categoría o variable que podamos realizar. Entonces, como le dije, los objetivos para que podamos entender un poco la guía va a ser una referencia, tiene un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género,
entrega orientaciones para la atención clínica, ese es como el tips, como la receta de cocina, entre comillas, y la creación de ambientes diversos para que podamos tener entonces una convivencia positiva y de respeto mutuo entre todas las personas que habitamos el espacio. Y aquí viene una parte donde yo voy a leer textualmente lo que dice los antecedentes de la introducción, ¿ya? Sobre todo porque quiero que ustedes comprendan cómo va a ir configurándose la guía y la importancia que tiene respecto a los antecedentes, que esto no es algo antojadizo, no es algo que se me ocurrió a mí, todo esto está referenciado de la literatura médica. Voy a comenzar. Históricamente, las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y queer han sufrido discriminación y exclusión social en distintos ámbitos socioculturales y políticos. Particularmente la homofobia, bifobia y transfobia, internalizadas en cultura de espectro conservador, han provocado problemáticas psicosociales profundas en el bienestar de estas personas. En el ámbito de salud refiere, esto ha causado un detrimento de su calidad de vida y una inequidad importante en comparación con las personas heterosexuales y género, pudiendo padecer incluso de estrés de minorías, caracterizado por ansiedad, depresión, abuso de drogas y tendencias suicidas debido al prejuicio, discriminación y victimización. Este estigma social también tiene un impacto significativo en el acceso y utilización de servicios de salud debido al miedo que sienten las personas de elaboración de prejuicios y experiencias traumáticas previas gatilladas por parte de sus proveedores de salud. Por otro lado, se ha reportado que la intolerancia, discriminación y estrés que padecen los estudiantes LGBTQ+, en sus ambientes universitarios afectan el desempeño académico. Por otro lado, entonces, también se menciona que el desarrollo heteronormado, sexista e inadecuado de los establecimientos y equipos de salud se debe en parte por la poca o nula existencia de programas de educación sobre salud de LGBTQ+, en los currículos formales de pregrado en las universidades de Chile y el mundo. Los autores en educación médica describen esta situación en la literatura como una baja competencia cultural, es decir, una baja autoconciencia, conocimiento de las creencias y valores de otros grupos junto a un desarrollo ineficiente de habilidades y herramientas para brindar cuidados culturalmente sensibles. En resumen, existe entonces una brecha importante respecto a los derechos humanos e inequidades en salud entre personas heterosexuales y género y lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. Esta situación radica principalmente, como dije anteriormente, del estigma social, el trato médico inadecuado, la poca o nula existencia de programas de educación sobre salud LGBTQ y ambientes inclusivos en pregrado, lo que provoca que el estudiantado y profesionales de salud que deben brindar un servicio de excelencia desconozcan el uso del lenguaje inclusivo, las elevadas tasas de trastornos de salud mental de este grupo, el abuso de sustancias, suicidios, victimización, entre otros. Dicho eso, voy a compartirles con ustedes algunos conceptos claves para aquellas personas que aún no se encuentran interiorizadas con algunos conceptos que acabo de mencionar dentro de la introducción, podamos comprender un poco más cómo finalmente se construye la persona, cómo se construye una identidad. Ahora es importante, antes de mencionarlo, que sepan que el lenguaje, como las culturas, son entes dinámicos, ¿ya? Responden y evolucionan según cómo las personas se van apropiando de las formas de comunicación. Por lo tanto, es muy frecuente que ustedes encuentren que las terminologías que se ocupan en ciertos grupos puedan variar entre personas, entre países, entre territorios, entre comunidades. Por lo tanto, los términos y definiciones cambian con frecuencia y deben realizarse los esfuerzos necesarios para mantenernos al día con los cambios en el lenguaje. Nosotros no quisiéramos que la forma en cómo nosotros nos comuniquemos sea una barrera, claro, para poder brindar la atención que el paciente requiere. Somos nosotros los que debemos entonces acomodarnos para ser profesionales de excelencia y comprender que nuestro mundo no solamente se compone de algunas personas que han sido entonces de manera histórica catalogadas en ciertos rangos o con ciertas nominaciones a diferencia de otras. Lo primero que deben saber, que algunos ya vi varios que ya han estado en otras charlas, pero nunca está de más obviamente repetirlo, es el término de la identidad, ¿ya? Cuando uno habla de identidad de género,
habla de cómo uno piensa sobre uno mismo, ¿ya? Habla de cómo uno siente y percibe la identidad de su género. No siempre esto va a ser expuesto a los demás. Por lo tanto, no deberíamos nosotros presumir que las personas tienen cierto tipo de identidad de género solamente por la forma en la cómo se visten, ¿ya? Esto va a depender intrínsecamente de las personas. Y tiene que ver mucho la identidad de género, recuerden que entonces no va a ser algo que va a estar visible, pero la expresión de género sí va a estar visible, lo cual puede no coincidir con la identidad de género. Y la expresión de género generalmente provoca que las personas cometan muchos errores con la comunidad LGBTI, porque lo primero que ven o lo primero que se imaginan al ver una persona con cabello corto o cabello largo es que pueda ser hombre o mujer, o el tono de la voz, hombre o mujer. Y están todo el tiempo en un binarismo de si la persona es más masculina o menos femenina o más femenina. Pero eso ahora hay que romperlo, ¿ya? Porque las personas tienen la libertad de construir categorías que no hayan sido impuestas por otros grupos hegemónicos. Por lo tanto, lo que debemos hacer nosotros como profesionales de salud es preguntar, nunca asumir. Y si somos corregidos y nos dicen el pronombre, nos dicen la forma en cómo quieren ser tratados, no ir en contra de la libertad que tiene esa persona, de su propia autodeterminación como derecho humano de construcción de su identidad. Por otro lado, tenemos el sexo biológico y ahora incorporamos tal vez algo que podemos debatir, que es el sexo asignado al nacer. Entendiendo que la construcción de sexo, tanto las características fenotípicas como tenemos la cantidad de hormonas sexuales, entre otras cosas, depende mucho también de cómo esos científicos en algún momento hayan catalogado qué iba a ser un macho, qué iba a ser una hembra o qué iba a ser intersexual, ¿ya? Por lo tanto, también es algo que actualmente no es un debate tan contemporáneo, pero que sí las personas trans, sobre todo, están puestas en duda debido a que se considera hombre, mujer o macho o hembra solamente por sus genitales y por sus hormonas, ¿ya? Y eso también es algo que debemos nosotros tener un poco en mente al momento de relacionarnos con personas que puedan identificarse con otro sexo. Y por último, la orientación sexual, claro, que va a ser entonces la atracción física, espiritual o emocional que se basa en el sexo y o género en relación al que uno tenga, ¿ya? Muy importante entonces también para ir haciendo la síntesis respecto a esto, que esto puede fluctuar, ¿ya? Y aquí es como, oh, me están hablando de nuevas categorías, me están hablando de nuevas cosas, pero además me están diciendo que esto es dinámico. Por lo tanto, si hoy día yo me reconozco como una persona lesbiana femenina y el día de mañana quiero reconocerme como una persona bisexual, pansexual o con una expresión de género masculina, es decisión mía, ¿ya? Y eso, bueno, ustedes como profesionales, como estudiantes, como colaboradores, no tienen ningún tipo de injerencia en la construcción de la identidad de las personas. Si mañana Juanito quiere ser llamado María, y ese es su nombre por el cual quiere ser llamado, ustedes lo llaman María, ¿ya? Siempre tienen que respetar el nombre preferente, el nombre social, porque puede no coincidir con el nombre legal, ¿ya? Este es un llamado entonces a deconstruir muchos conceptos que nosotros tenemos arraigados desde que hemos sido adoctrinados, entre comillas, desde el colegio, ¿ya? Teóricamente está puesto así, tenemos que buscar la literatura, tenemos que buscar la evidencia, tenemos que respetar las formas de convivir con las otras personas que no tienen las mismas nociones conceptuales que nosotros, porque además no existe la verdad absoluta. Se las dejo ahí, por si acaso. Continuemos. Entonces, es así como vamos a tener distintas orientaciones sexuales. No voy a leerlas todas porque claramente tienen que ir a leer la guía. Para eso este lanzamiento, ¿ya? Como lesbiana, gay, bisexual, pansexual, demisexual, asexual, grisexual, escoliosexual, etc.
También tenemos distintas identidades de género. Genéricamente podemos hablar de cisgénero y transgénero, pero también debemos reconocer que pueden existir otras como no binarias, género fluido, intergénero, bigénero, agénero, pangénero, etc. Ahora, ¿por qué les muestro los distintos géneros y las orientaciones sexuales? Porque nosotros somos las personas que vamos a conducir nuevas investigaciones y somos aquellas que le estamos otorgando identidad al momento de trabajar en la ficha clínica a esas personas. Por lo tanto, bórrense por favor de la cabeza preguntar si alguien es femenino o masculino, ¿sí? Y considerar que todas las personas son heterosexuales. De hecho, hace poco apareció una noticia de que en Australia hay 0 personas no binarias. Pero si ustedes se preguntan por qué hay 0 personas no binarias, es porque nunca los censos han preguntado si hay personas de otros géneros. Entonces, estamos haciendo un desconocimiento arbitrario de otras personas o realmente no existen, ¿ya? Entonces, es nuestro deber como profesionales médicos, obviamente, contemplar este espectro cultural. Adelante, estudios. Conceptos obsoletos, solamente un spoiler, y me interesa que se lleven algo de este lanzamiento, después para que puedan leer la guía, obviamente, pero que ya desde mañana marquen un precedente en su cambio de relacionarse con las mismas personas. Obviamente ya no hablamos de condición, eso era cuando era una patología, hablamos de orientación sexual, identidad de género, no hablamos de homosexual, porque homosexual es un término que se utilizaba para englobar una gran cantidad de personas que no necesariamente eran hombres gays, ¿ya? Por lo tanto, ahora hablamos de gay, hablamos de lesbiana, hablamos de persona bisexual, hablamos de persona pansexual, pero el término homosexual, además de ser considerado patologizante hasta 1991, no puede ser un sinónimo de todos los otros espectros de las personas, ¿ya? Y que eso ha sucedido también en la literatura médica, que lo hemos hecho muy mal al obviar que existen otro tipo de orientaciones sexuales. Por otro lado, preferencia sexual, no, esto no es una preferencia, es una orientación sexual. Ya no se dice hermafrodita o desorden sexual porque también eso tenía una condición patologizante y no es una patología, es algo más de la diversidad del sexo. Hablamos de personas intersexuales. Y transexual o transgénero, ya solo hablamos de personas trans, porque yo no me voy a ir a meter con los genitales de la persona o con las hormonas que tenga su cuerpo para poder definir su género, ¿ya? Eso es súper importante, porque muchas veces alguien decía, pero esta persona, ¿se hizo o no se hizo la reasignación de sexo? ¿Está o no está con terapia hormonal? A nosotros como proveedores de salud solo nos va a interesar en el sentido médico, en la anamnesis, ¿ya? Pero ahora la categoría, lo que se debe utilizar, donde ellos mismos han denominado, es persona trans, ¿ok? No nos metemos con los genitales de las personas ni le decimos, oye tú, ¿qué onda? No, por favor, más respeto. Y dentro de las recomendaciones generales de spoiler les traigo algunas chiquititas, el enfoque de derechos humanos, para que ustedes comprendan a qué me refiero, porque todos hablamos de los derechos humanos y los derechos humanos para acá, pero estas son orientaciones para las acciones concretas de intervención a través de obligaciones de promoción, prevención, garantía y protección de los derechos humanos. Y los principios rectores, algunos de ellos son la inclusión, no discriminación y participación. Cuando uno entiende que la persona, al menos en la raza humana, es lo importante, vamos a empezar entonces no solamente a hablar de hombres blancos y género, que eso creo que ya estamos pasando un poco más allá, no, ya no hablamos solamente de mujeres y hombres y género, ya no hablamos tampoco de solo personas no binarias, fluidas, género, femenina, masculina, sino que hablamos de personas. Y como persona propiamente tal, son titulares de derechos y tienen garantías que debiesen estar resguardadas por el Estado dentro de un marco internacional completamente aceptado. Eso es trabajar con un enfoque de derechos humanos. En la práctica, otra cosa es con guitarra, ¿ya? Pero por lo menos hay un marco que tiene que delimitar el respeto en relación a cómo convivimos nosotros. Y por ello, en el artículo 2, para que lo sepan desde ya, toda persona tiene los mismos derechos sin distinción alguna, raza, color, idioma, opinión política, cualquier otra condición, derecho social, etc. Y todos tenemos el mismo derecho de protección a la ley. ¿Ocurre eso en la comunidad LGBTI? No.
Claramente no ha estado ocurriendo, si no, no tendríamos este enorme estrés de minorías que ha padecido nuestra comunidad, y además que ha sido violentada hasta niveles de ser matados y generado distintos homicidios. ¿Cuáles son los enfoques importantes? Y con esto ya voy terminando. Que tenga una perspectiva de género y diversidades, que tenga un enfoque interseccional, y esto es bastante relevante para las personas que deseen estudiarlo un poco más, porque es cómo se generan las categorías de dominación versus las de opresión dentro de nuestro plano social, ¿ya? Como el eurocentrismo, por ejemplo, es más relevante que las personas latinoamericanas, como las personas blancas han generado una opresión y dominación hacia las personas afrodescendientes, entre otras cosas, y uno va comprendiendo entonces cómo se fue contextualizando todo esto para que lleguemos a hoy día a tener que estar hablando de violencia hacia ciertos tipos de grupos humanos. Obviamente enfoques no binarios, territorial, de juventudes y niñez. La competencia cultural, me queda una diapositiva. Más o menos lo que yo les ya había explicado sobre esta capacidad entonces del individuo de comprender y respetar los valores y actitudes, las creencias, las costumbres, considerar y responder adecuadamente a estas diferencias. Cuando uno es competente culturalmente, claramente no es algo que se hace de un día para otro, uno comprende que debe dejar todas nuestras creencias y prejuicios de lado, porque aquí lo más importante cuando nosotros atendemos a una persona es la persona y la salud de esa persona. Y nosotros no vamos a poner ninguna barrera para poder entonces hacer que esta persona acceda a ello. Nos permite valorar la diversidad, la conciencia y la dinámica de las culturas, la adaptación de servicios para la diversidad, capacidad de autoevaluación constante y promover los derechos humanos y valor de la inclusión. Dentro de las recomendaciones específicas, esto sí es lo último porque me he encontrado con tantos errores en las tesis que me llega a dar un poco de pudor, pero yo entiendo también como académica joven que estamos todos en un proceso de construcción de aprendizaje, pero desde ya sepan que tienen que preguntar sobre el nombre social y el pronombre. Eso está en la Ley de Identidad de Género, eso está en la Circular 21 y 34 de atención de personas trans. No es algo que no podamos incorporar, estamos yendo contra la ley si no lo hacemos. Y por otro lado, obviamente, empezar a preguntar por todas las categorías y variables que por lo menos se conocen actualmente respecto a sexo, género, orientación sexual y etnia. Como les dije, claramente vamos a encontrar minorías cuando jamás han sido reportadas dentro de las mismas investigaciones, dentro de nuestras fichas clínicas o los formularios de identificación. Si siempre nuestro espectro y nuestra forma de mirar ha sido hacia personas heterosexuales y género, claramente no vamos a tener información sobre las otras personas. Esto nos permite, entre otras cosas, aumentar nuestra competencia cultural. Aquí les dejo un pequeño instructivo, lo pueden revisar en la página de Dentista LGBTQ+, sobre la circular 34 de personas trans, que yo todavía no comprendo cómo no me la pudieron enseñar en la universidad cuando esto es del año 2011, y jamás me impartieron esta circular. Pero bueno, ahora lo hacemos. Y la importancia de preguntar es una de las últimas cosas que quiero que se lleven a la casa con este lanzamiento, que esto nos permite entonces fomentar la inclusión, aumentar nuestro ambiente seguro, que las personas se sientan cómodas dentro de nuestra atención, disminuir las barreras para la comunicación, nos ayuda a detectar y prevenir enfermedades, porque recuerden que no lo estábamos haciendo, estábamos solamente preguntando con una pequeña lupita a cierto grupo de personas. Gestionar recursos de apoyo, sobre todo con la relevancia que tiene la salud mental en este grupo. Obviamente la salud mental abarca todo el espectro de las personas, pero sabemos que estas además tienen una doble o triple prevalencia de ciertas enfermedades. Tenemos que gestionar esos recursos de apoyo. Nos ayuda a aumentar la posibilidad de investigar y aumenta la competencia cultural, que es la definición que les di anteriormente. Entonces, en síntesis, para llevarse a la casa, esto es un spoiler bien profundo, pero la verdad es que la guía tiene 40 páginas que claramente abarcan muchos otros tópicos, pero no quería que se vayan sin esto, que he considerado que hay 3 conceptos que debemos incorporar dentro de nuestra atención clínica y nuestra atención también a nuestros estudiantes y a las personas con las cuales nos relacionamos, que es visibilizar, preguntar y afirmar. Visibilizar, obviamente, a través de políticas institucionales,
tener declaraciones visibles para que sientan estas personas que son ambientes seguros, señaléticas inclusivas, material didáctico diverso. Hay ciertas terapias afirmativas que también los profesionales de la salud utilizan ciertas chapitas para dar un símbolo a la otra persona de que está siendo un espacio seguro donde puede sentirse cómodo de expresar su orientación sexual y su identidad de género. Preguntar, porque al preguntar conferimos identidad. Muchas veces en otras charlas me han preguntado, pero es que ¿cómo pregunto? Si le pregunto, voy a discriminarlo. No, completamente equivocado. Si no preguntamos, estamos discriminando. No estamos confiriéndole a esa persona que se identifique como quiere ser identificado. Y además, detección temprana y investigación, que ya lo habíamos mencionado. Afirmar siempre a través de una comunicación inclusiva no sexista, una educación oral integral, para que esto realmente sea un ambiente seguro. Si viene un adolescente o viene un niño que está con una gran cantidad de inquietudes en su construcción de su identidad, nosotros tenemos que ser afirmativos, debemos proveerle un espacio que tal vez no va a tener en su familia, que tal vez no va a tener en su comunidad universitaria, pero nosotros como profesionales de la salud tenemos el derecho de atenderlos, obviamente, pero también tenemos el deber de proveerle la mejor atención posible de la manera más integral y respetuosa, porque cuando vienen a nosotros es porque nosotros tenemos un poder y tenemos un conocimiento que debemos utilizarlo para servir a la comunidad, para mejorar esta sociedad. Por lo tanto, no podemos quedarnos de brazos cruzados y seguir solamente haciendo restauraciones de compósito. Por lo tanto, no discriminamos si utilizamos la evidencia. Aquí está la guía. Prontamente vamos a lanzar con las chicas del Departamento de Género y Salud, la doctora Carolina Flores, hay abogadas, antropólogas, entre otras personas que también escribieron, una guía de orientaciones de odontología con perspectiva de género. Dicho esto, muchas gracias. Contáctenme si necesitan ayuda, contáctenme si quieren capacitarse. Hagamos de este mundo algo mucho mejor para todos y que nadie se sienta excluido socialmente, porque eso puede realmente llegar inclusive a que una persona termine con su vida por culpa de otros que no merecen tal vez vivirla. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, por tu exposición. La verdad es que, como tú misma dices, es muy importante empezar a incorporar todos estos conceptos de a poco para construir una ontología mucho más inclusiva. Ahora vamos a dar paso a las preguntas. Gabriela tiene la mano levantada. Me gustaría saber si quieres preguntarle directamente a la doctora. Puedes prender tu micrófono y tu cámara. Hola, estoy aquí manejando igual, así que no puedo. En un colectivo, en verdad. Quería saber qué beneficios trae, por ejemplo, al catalogar a una persona de intersexual, porque ambos sabemos que la evidencia dice que ciertas patologías son propias o son más comunes, por ejemplo, en el sexo femenino, el sexo masculino. Por ejemplo, no sé, ciertos tipos de cánceres, ciertas patologías autoinmunes, son mucho más, no sé, del X, por decir así. Entonces, no entiendo como bajo qué beneficio tendría de intersexual si finalmente nació con un XX o un XY, independiente de su orientación, de todo lo demás. O sea, está bien, uno tiene identidad de género, pero finalmente que también discrepo un poco entre el diferenciar como sexo asignado o género asignado a género con el que nació, etc. Pero eso es como mi duda. ¿Qué sustento tiene? ¿Qué finalidad tiene? La finalidad es reconocer que hay personas que tienen cromosoma XXY. Esas son las personas intersexuales. No es algo que podamos escoger de manera antojadiza. Es como XY, XX y XXY. Tienen caracteres... No, es que el XXY es un síndrome de Huntington, que es por lo que tengo entendido, y es como un síndrome. Y a nosotros nos pasó en la universidad que finalmente es como un hombre androgénico, pero no existen personas que tengan 3 cromosomas. Solamente es un síndrome muy caracterizado, pero insisto, uno nace con XX, independiente de que hay factores epigenéticos que puedan diferenciarnos como hormonalmente y tener siempre las tendencias, etcétera. Pero eso no es así. En la literatura está reportado como persona intersexual como aquella que tiene condiciones biológicas que pueden estar no catalogadas como fenotípicamente macho o fenotípicamente hembra.
no tiene otro sentido más que, obviamente, considerarlo como cualquier otro tipo de sexo biológico o sexo asignado al nacer. Gracias, Gabriela, por tus preguntas. Me gustaría saber si alguien más quiere consultarle a la doctora sobre su presentación. Vamos, Carolina. Me quería comentarle a Gabriela que la importancia de preguntar es precisamente que, como ella decía, hay, por ejemplo, ciertas patologías que se asignan a hombres o a mujeres, pero ¿cómo vamos a saber si hay patologías que pueden afectar más a otras personas si no preguntamos? Entonces, eso es fundamental, preguntar, porque ¿cómo vamos a saber cuáles son los factores de riesgo? ¿Cómo vamos a saber cuáles son los factores protectores? ¿Cómo vamos a hacer medicina de salud familiar y odontología de salud familiar si es que precisamente no preguntamos y no involucramos a otros o a otros? Entonces me parece que es sumamente importante preguntar, porque así vamos a poder hacer más investigación y vamos a poder salir un poco de lo clásico, que por ejemplo que el cáncer oral afecta más a los hombres, o que hay ciertos tipos, o que por ejemplo las mujeres son víctimas de violencia de género y violencia en el territorio maxilofacial, pero tenemos que investigar también qué puede ocurrir con otras personas. Entonces me parece en ese sentido que hay que ampliar la mirada y que sobre todo en ciencia y en lo que nosotros hacemos. Así que eso, quería comentar acerca de la pregunta de Gabriela y bueno, agradecer tu presentación, Andrea. Espero que haya más preguntas y felicitarte por atreverte. Veo a Pablo Fuentes. Bueno, yo soy miembro de la colectiva de la que también es parte Andrea. Más que nada quería felicitarla. Por suerte tuve la suerte de leer la guía anteriormente. Es muy amigable y muy concisa. Así que ojalá lean todos. Y también comentar la importancia que tiene aplicar esta herramienta dentro de la universidad y también generar instancias de hablar estos temas, porque dentro de la universidad esto es un tema como que está, por decirlo, dentro del closet, ya que no se habla en el cotidiano, también producto de lo que comentó Andrea en la presentación de el estrés de minorías y también temas de revictimización. Pero efectivamente es un tema, porque por ejemplo en la Universidad de Valparaíso, del Centro de Alumnos, a principio de año hicimos un formulario anónimo de forma de diagnóstico, y hubo muchas personas que comentaron con cantidad suficiente para determinar que esto es una problemática que hay que tratar. Entonces es muy importante aplicar estas herramientas y continuar hablando de esto. Y también que las universidades aborden este tema de forma preventiva, porque es típico en cultura de nuestro país que se empiezan a tomar en cuenta las cosas una vez que hay una situación engorrosa y hay cambios, pero la idea es abordarla de forma temprana para no llegar a esa instancia. Así que eso quería comentar. Muchas gracias, Andrea. Daniela, ¿tiene la mano levantada? Nada, simplemente les quería agradecer por la charla. Yo, primera vez que sé de este grupo que están haciendo esta charla, yo como mujer, parte de la comunidad, me siento muy agradecida. Y también quería invitarlos, como nosotros como generación estamos bien instruidos, estamos buscando las instancias de conversar estos temas, pero también que los podamos compartir con nuestros colegas que son más adultos, porque me ha tocado mucho, sobre todo en internado, trabajar con profesionales de otras generaciones que son un poquito más cerrados con estos temas, y que nosotros tengamos la disposición de enseñarles, no desde la crítica, sino desde como la retroalimentación, ya que ellos vienen de otra generación, con otra educación, donde estos temas no se hablan. Así que simplemente invitarlos para que se den el tiempo de conversar con otros colegas, porque me ha tocado mucho de trabajar y tener tipos de violencia con pacientes. Y nada, simplemente agradecer por la charla, y obviamente me suscribí al Instagram para seguir participando de estas instancias. ¿Alguien más le gustaría poder preguntarle algo a la doctora Cerón? A mí me gustaría hacer un comentario. Adelante. Sí, me gustaría comentarle a Gabriela que, bueno, ella hablaba de un supuesto síndrome de Hutchinson, que en realidad es lo que se conoce como progeria. Lo que ella hablaba que es el síndrome... Klinefelter, disculpa. Aquí, sí, exactamente, es Klinefelter, pero eso en parte en la literatura hoy en día está en discusión, porque no todos los síndromes que tienen cromosomas extra están englobados dentro de este Klinefelter, en primer lugar porque uno no sabe, uno necesita un cariotipo. En segundo lugar, porque lo que determina el sexo es apenas un gen en el cromosoma Y que expresa una hormona. Entonces, hay muchos otros síndromes donde hay cromosomas extra,
donde puede haber una parte de un cromosoma. Entonces, me parece que rebuscar un poco por pelear es un poco, no es la idea. Sobre todo si empezamos a hablar un poco desde la evidencia dura, desde el punto de vista de la biología, el sexo es algo que tiene un espectro, que en todas las especies es distinto, entonces, por favor, un poco más de, Es que eso no es un poco así, más de mesura porque a la hora de hablar desde la biología, por favor, solo eso. sí, Gracias. es que finalmente los factores epigenéticos están, y obviamente hay un espectro de orientación, un espectro de identidad de género, pero si nos vamos a las bases, sí existe, el hombre es XX y la mujer es, o sea, perdón, la mujer es XX y el hombre es XY. Entonces, que me vengan a decir que un hombre tiene XXY y eso no es así, po. Entonces, finalmente lo único que hacen es complicar el asunto. Una cosa es la identidad de género, pero otra cosa son la biología, insisto, como tú bien lo dices, ¿ya? Y la expresión hormonal, etcétera. Todos sabemos que la diferencia de testosterona entre los hombres puede variar, pues incluso hay mujeres más que en hombres, pero esto como, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, donde se empieza a meter a personas trans en competencias de mujeres y que éstas ganen, yo lo considero injusto. O sea, finalmente, obviamente tiene una ventaja biológica al producir más testosterona, al finalmente ser un hombre, o sea, en la base biológica, ser X, Y, y está compitiendo en una competencia que está hecha para mujeres. Entonces, tenemos que igual ser más críticos en ese aspecto. Gabriela, eso tampoco es así, porque una mujer, por ejemplo, puede ser X, Y, pero con el gen S y R desactivado. Ahí tienes un factor epigenético que puede estar afectando ese gen. Entonces, una mujer tampoco necesariamente es XX y un hombre tampoco necesariamente es XY. Porque un hombre, por ejemplo, puede tener un cromosoma Y extra y en ese cromosoma faltarle una parte, el cual está justamente ese gen que es el SRI, que es el gen que determina el sexo. Es apenas un gen en un cromosoma. No es el cromosoma completo. Entonces, por favor, Pero tú estás mesura. hablando que hay 3 cromosomas, Mesura. entonces. Sí, puede ser así. Así como una mujer, como yo te dije, puede tener el gen, puede tener un cariotipo que sea XY, pero puede tener desactivado ese gen. Entonces, si vamos a hablar de epigenética, si vamos a hablar de cromosomas, por favor, investigar primero. No hablar, Pero a eso voy, po, a eso no, voy, que no es creer que somos injusto, porque autoridades en finalmente, biología, en genética. no, obvio que no, Tuvimos un obvio que curso, no, por favor, por pero favor. Y hasta aquí llega mi intervención, porque no es la idea de pelear, pero es bueno aclarar ciertos conceptos. Si vamos a empezar a hablar de biología molecular, estudiar biología molecular primero. Creo que aquí la discusión se va a alargar un poco porque nos estamos metiendo en un tema que es mucho más específico, donde todavía falta mucha investigación, pero creo que lo central que tenemos que recordar ahora es estar abiertos a recibir información, a poder también por nuestra parte investigar y asimismo poder ir generando un criterio en donde lo más importante finalmente es el trato con las personas y en donde nosotros tenemos que ser siempre respetuosos, independiente de ciertas opiniones, sobre todo cuando uno se las basa solamente en la biología. Una persona no es solamente la biología y eso creo que todos los tenemos claro. Falta todavía generar encuestas, creo yo, investigación para poder dar paso a mayores investigaciones y quizás poder sanar esas dudas, por así decirlo, que todavía quedan entre muchos de nosotros y que todos podemos, obviamente, tener nuestras aprehensiones, nuestras opiniones. Miguel Alejandra tiene la mano levantada, me gustaría darle paso a él. Si es que Andrea quiere agregar algo antes. No, pensé que Alejandro estaba primero, solamente eso, perdón. para respetar el orden. Es que veo solo una mano levantada, por eso, si Alejandro estaba primero, adelante. Yo por primera vez que participo en algo así, y yo me sentí súper identificado con, creo que fue Daniela lo que dijo, yo soy de los profesores viejos, ¿ya? Yo soy de la old school como profesor de odontología. Yo fui profesor de la Universidad de Chile 22 años de mi vida, ¿ya? Y llevo 10 años de mi vida como profesor de odontología en otra universidad. Una de las razones por las que yo renuncié a la Universidad de Chile, entre otras cosas, fue por homofobia. ¿Ya? Por homofobia. Yo tenía una vida súper dura, mi vida académica, yo soy académico desde toda mi vida, ¿ya? Yo tenía una vida súper dura en el transitar por mi vida académica por homofobia. Entonces yo tengo súper claro, como profesor de la vieja escuela, lo importante
que es introducir estos conceptos para la formación del recurso humano, ¿ya? Ahora, mi pregunta y mi comentario para Andrea, que yo en el fondo lo que ella explicó lo encontré notable. Pero mi inquietud es cómo introducir estos conceptos en los planes curriculares de la Facultad de Odontología, ¿ya? En los planes curriculares. Porque todavía existe una homofobia velada en nuestra profesión, en el mundo académico. Entonces, yo una vez intenté hacerlo, hace algún tiempo atrás, en introducir estos conceptos de inclusión, ¿verdad? En las rúbricas de evaluación, en el área actitudinal de las rúbricas de evaluación, ¿verdad? Como una cosa concreta. O sea, que si ustedes son capaces, como colegas jóvenes, de introducir estos conceptos en las asignaturas de los planes curriculares, en las rúbricas de evaluación en lo actitudinal, estarían ganando un tremendo espacio. Un tremendo espacio. ¿Está? Es decir que, porque cuando uno evalúa a un cabro chico para ver si es competente, todo el mundo lo hace si hace bien los compósites y si tiene lo cognitivo, ¿verdad? Pero lo actitudinal es lo que ustedes tienen que abordar, ¿verdad? Lo que ustedes tienen que abordar, o sea, ser capaces de en sus respectivas unidades académicas, que las pautas de evaluación actitudinal tengan conceptos de inclusión y de identidad de género, ¿ya? A mí me ha costado harto hacerlo, y la verdad es que creo que no lo voy a conseguir porque yo ya estoy viejo, ¿cachai? Yo ya estoy viejo y yo probablemente jubilo en 4 años más, yo jubilo. ¿Vale? Yo en 4 años más yo jubilo. Entonces, pero yo voy a hacer lo posible por hacer que esto, al menos mi universidad, que yo trabajo en este minuto en una universidad privada que es católica, ¿ya? Entonces, ha sido un trabajo súper arduo. Y les quiero decir algo para que se rían en el fondo. Yo comencé con esta cosa muchísimo antes que todos ustedes suponen. Yo a mí estudiar, mira, yo soy profesor de histología. Fui 22 años de mi vida profesor de histología y ahora soy profesor de endodoncia. Y siempre, toda mi vida yo les dije, ¿saben qué? Las células son transgénero. Porque la teoría celular fue enunciada por Schleider y Schwamm, y es the cell, es la célula. ¿Y por qué eso se llaman odontoblastos? ¿Por qué son osteoblastos? Si deberían ser odontoblastas. Odontoblastas y fibroblastas. Entonces, yo he bromeado toda mi vida con esto, ¿cachai? Toda mi vida. Entonces, yo comencé a usar eso como una muletilla para introducir a través de la histología la identidad de género. Entonces, ¿cachai? Muchas gracias, Ale. Te ¿Ah? puedo dar la respuesta. Yo estoy terminando mi magíster en Educación en Ciencia de la Salud. La verdad es que este tema en particular se puede implementar desde las competencias genéricas, lo que tiene en relación de la competencia interpersonal, porque, a ver, sucede que existen marcos regulatorios en las universidades estatales y muchas de las privadas igual los siguen por temas de acreditación, donde hay principios orientadores de inclusión. Claro, hay principios orientadores de tolerancia a la diversidad, de ciudadanía activa, etcétera, pero finalmente donde curricularmente uno puede realizar la bajada es particularmente en la competencia genérica de comunicación interpersonal, y algunas universidades lo tienen en las competencias también de ciudadanía activa con enfoque de derechos humanos. Te lo cuento porque de hecho yo estoy ahora en la comisión de competencias genéricas de mi escuela de la Universidad del Paraíso, y es ahí donde nosotros estamos materializando los distintos niveles de dominio para lograr que este profesional sea más competente culturalmente. Obviamente no solamente hacia un enfoque LGBTQI, sino también hacia personas con discapacidad visual, discapacidad auditiva, para personas neurodivergentes, etcétera, neurodiversas, perdón. Pero es ahí la bajada curricular, es ahí donde nosotros debemos, está estudiado y lo puedes buscar. Hay de hecho un instrumento en Chile sobre competencia cultural, que es el que nosotros deberíamos comenzar a emplear para poder hacer el diagnóstico inicial, porque todas las gestiones institucionales requieren de tener un diagnóstico previo, porque tenemos las leyes que nos empujan, tenemos los movimientos sociales que nos empujan, pero somos nosotros finalmente los que debemos materializarlo en la formación de los profesionales, con este compromiso que tenemos también de entregar alguien íntegro para ser positivo para la sociedad.
¿ya? Entonces, esta competencia cultural tiene un componente particular que es la competencia comunicativa, y en la competencia comunicativa se ven distintas dimensiones en relación a cómo tu forma de comunicarte y tu forma de utilizar el lenguaje no puede ser solamente, por ejemplo, académico, sino que también debe ser contextualizado para la cultura que uno va a atender. Y creo que en ese aspecto, y aquí me estoy pegando una bola, pero la tecnología nos va a proveer también de muchas herramientas para poder trabajar con personas, por ejemplo, con discapacidad auditiva, con discapacidad visual, además de todas estas otras que uno es como de perogrullo. Claro, tenemos en los derechos humanos, pero no lo estamos aplicando ni se están materializando. Entonces, currículo, competencias genéricas, competencias de ciudadanía con enfoque de derechos humanos y competencias comunicativas. Luego esa bajada, obviamente, a las distintas subcompetencias, resultados de aprendizaje y logros en la clase. Y ahí se tiene que enlazar con la didáctica y con los instrumentos de evaluación que obviamente responden a que podamos entonces concretar lo que estamos, se supone, declarando. Sí, me parece súper válido, ¿ah? Yo he hablado de estos temas cuando los alumnos hacen fichas clínicas, ¿ya? Porque en la ficha clínica está lo clásico, lo tradicional. Entonces, lograr cambiar el documento de ficha clínica, ¿verdad? Porque vamos a lo práctico, a lo concreto, o sea, que en la ficha de cirugía, imagínense los cirujanos con lo machistas que son, ¿ya? Los cirujanos, o sea, que se vean enfrentados a una ficha clínica con perspectiva de género. O sea, eso es un tienen un gran tope en este momento que son las leyes. La ley de identidad de género y la ley de no discriminación va por sobre ellos y los usuarios nos pueden demandar y demandar a la institución que no está velando y fiscalizando que esto ocurra. De hecho, bueno, ahora mismo va a empezar a materializarse tal vez un poco más, ya cuando nos empuja la ley inclusive de acoso docente, para poder tener ciertas políticas institucionales que van mucho más allá del espectro solamente heterosis. Pero finalmente, o sea, claramente 20 años atrás o 10 años atrás no era el mismo panorama y la resistencia era mucho mayor. Ahora no es que no exista la resistencia, sino que además de que los jóvenes tienen otro tipo de pensamiento, otra forma de dimensionar el mundo, hay profesores jóvenes que también están intentando hacer los cambios curriculares apoyados de estas leyes que finalmente se han ido aprobando a través del Ejecutivo o del Parlamento propiamente tal. Pero antes no se podría haber hecho con tanto énfasis, porque no teníamos ese respaldo político. Pero yo insisto que para que esto avance más rápido, somos nosotros los que debemos seguir impulsando desde las distintas áreas, claro, la academia, el ámbito social, el área política, para que se materialice. Y de hecho, vamos a hacer un llamado a un compromiso a las distintas instituciones para que estas políticas institucionales sean diseñadas como políticas, no como una declaración de principios. Así que estamos trabajando por eso, Alejandro, porque es impensable que una persona, por una orientación, por una identidad, tenga que ser tan violentada en su transcurso de su vida. Ya no, al menos para mí, yo tengo solo 30 años, pero creo que lo que hago y lo que lucho es porque las personas que ahora están ingresando, mis estudiantes de primer año, jamás sufran la violencia que yo sufrí con personas que decían que yo les daba asco por ser lesbiana, o con mi familia que me metieron al psiquiatra, al psicólogo y hacer casi una terapia de conversión por el Jesucristo Superstar. Todas esas cosas ya no pueden ocurrir. Nosotros tenemos que ser ejemplos positivos para que esas personas se sientan seguras y cada vez más puedan vivir en plenitud, porque ya este mundo está demasiado difícil como para que no puedan vivir como ellos construyen su forma de ser. Sí. Así que ahí estamos. Yo, bueno, te felicito, y mi última intervención cortita es que aquí una cosa súper importante que son, yo lo veo desde la perspectiva de profesora, son los académicos de ingreso, de los que recién ingresan a la carrera académica. Y son en ellos de donde hay que hacer el trabajo. ¿Verdad? Porque tú no pretendas que un viejo de cirugía, un profesor titular, un viejo de mierda que probablemente no va a cambiar, ¿verdad? No va a cambiar. Son los académicos de ingreso los que tienen que ser incorporados a la carrera académica con la perspectiva de género. Porque en el fondo ustedes tienen que, a ver, ustedes son jóvenes y no, o sea, que las energías no se le vayan en una lucha estéril. Porque uno de repente tiene que decir, ¿sabes qué? Esto es una batalla que yo no voy a ganar, mejor la desecho. Y ustedes comiencen a construir
a través de la base, ¿verdad? Y los académicos jóvenes de ingresos son los que tienen que entregar con perspectiva de género para que esto se vaya multiplicando, y esto es como un epitelio de revestimiento. Los estratos córneos tienen que descamarse, ¿verdad? El estrato granuloso y el córneo fuera, y que ustedes vayan incorporándose en el estrato basal germinativo y en los estratos espinosos, y ahí hacer toda la cosa. Completamente de acuerdo, creo que lo dijiste de una manera muy hermosa y romántica, porque yo generalmente digo, las personas se van a morir nomás, pero me encantó como lo dijiste, voy a intentar implementarlo para que sea más suave mi discurso. O sea, mira, claro, ustedes están en el estrato basal y en el estrato espinoso. Yo ya estoy en el granuloso, porque yo estoy a punto de descamarme, ¿te das cuenta? Entonces, pero yo intento no descamarme mientras no tenga no logre en el fondo materializar esto para los estratos inferiores, porque a mí me corresponde como académico viejo, ¿verdad? Y como homosexual. O sea, yo como académico viejo homosexual de Facultad de Odontología, súper homofóbica, ¿verdad? Es mi comentario y te felicito, ¿verdad? Por esta presentación. A ti también, muchas gracias por tu comentario. Ya, pues un abrazo. Miguel Muñoz, creo que, no sé si está todavía. ¿Doctor Muñoz? Miguel, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Adelante. ¡Ay, doctor! Bueno, primero, buenas noches, saludar a todos, felicitarte, Andrea. Justamente quería solamente dar algunas palabras, porque desde el punto de vista totalmente del desconocimiento, ¿ya? Porque estábamos justo ahora escuchando con mi señora todo lo que se estaba conversando acá, y creo sumamente importante que estos espacios, por eso me motiva a hablar un poquito, bien cortito, de felicitarte y que se abran estos espacios para nosotros aprender. Porque hay personas que están entre ti y el profesor Oyarzún, que es un profesor así que todos conocemos, ¿cierto? Súper connotado, respetado en lo que él hace, y que podemos ser catalizadores también para apoyar cuando están estas iniciativas, pero yo estaba como en la ignorancia, siempre trataba de entender y yo me perdía mucho, y creo que estas instancias nos ayudan a incorporar los conceptos y todo lo que necesitamos para apoyar. Desde mi ignorancia y como una fase muy personal, y Andrea lo sabe, yo trataba de generar en mis espacios académicos un momento o un espacio donde las personas fueran las importantes, independiente de las características de esa persona. Bueno, Andrea fue mi alumna directa, y creo que eso me daba ese espacio para poder compartir y cada vez más ver lo que estaba pasando con las personas que se sentían excluidas, que estaban viviendo por momentos sumamente difíciles, pero que eran totalmente excluidas, o tratábamos de que eso quedara tapado, y eso le hace muy mal a nuestra sociedad. Entonces yo me pongo, bueno, primero a disposición y agradecer también por toda esta información, Andrea, porque desde el punto de vista de esa pregunta que se discutió, que estaba Álvaro discutiendo, etcétera, cómo hacemos en las fichas o los diferentes documentos, etcétera, que aparezca, desde el punto de vista de los datos, es sumamente importante. Esto no es solamente biología, aquí también hay una parte psicológica que afecta a las personas. Mi mamá es psicóloga, mi hermana es psicóloga, esto lo hemos discutido un montón de veces, y el no ponerlo es invisibilizarlos. ¿Cuál es lo que es muy importante, ¿no? Para que podamos tomar medidas para que esto mejore? Entonces, solamente quería felicitarte, estoy súper contento de haber podido escucharte, y me pongo también a disposición junto con mi señora que está escuchando, está aquí, feliz también. Felicidades, Andrea. Feliz de verte en esta posición, ¿cierto?, de liderazgo, y agradecer el espacio, ¿no? Solamente eso, siempre se aprende. Espero poder ser un ente que apoye estas causas que son necesarias. Eso era lo que te quería manifestar públicamente, Andrea. Muchas gracias, profesor. Qué rico verlo, mucho tiempo sin verlo. Carlos Marchán y luego Antonella Morales. Adelante, Carlos, si estás por ahí. Sí, por supuesto. Hola a todos, a todas, a todos. Primera cosa, felicitar a Andrea. Yo sé lo que ha trabajado, trabajamos juntos y es un gran honor trabajar con Andrea y tratar de
aportar nuestro granito de arena en estos temas, sobre todo con los chicos de primer año, que normalmente son los que más apoyo requieren en un inicio, en todos sus procesos, transiciones, cuando lo están viviendo también. Además, quería aprovechar este momento para recordarles a todos y todas quienes nos están escuchando que al final del día esto sigue siendo un problema también no solo en la universidad, sino también en la vida cotidiana como cirujanos dentistas. Hace no tanto, un par de semanas atrás, me tocó llamar pacientes de la lista de espera y habían una confusión con el nombre social y el nombre registral, y claramente fue todo un tema saber con qué nombre uno decía aló, y ahí uno queda como con la duda, ¿qué nombre tengo que ocupar? Porque no estaba claro en la ficha, porque la habían digitado mal a nivel del SOME, cuál era el nombre social y cuál era el nombre registral. Entonces es un problema que a veces se nos da en la práctica también en el servicio público. Así que aprender a enfrentarnos a este tipo de situaciones también es vital para que nosotros mantengamos siempre lo más importante, que es el respeto hacia todas las personas eh, con las que estamos tratando. Así que mis felicitaciones nuevamente a Andrea, felicitaciones también al Departamento de Género. Creo que era un momento importante para que el Colegio de Dentistas también estuviera avanzando en este tema. A mí me parecía que era había sido un poco lento, pero me alegra que esté funcionando, y ahora en el nuevo cargo de consejero nacional, no duden también en si en algo puedo ayudarles, pueden acercarse a mí sin problemas también, además de la doctora Werner, que es quien está dirigiendo el departamento. Así que eso, un abrazo y saludos, Andreita. Antonella. Hola a todas, todos y todes. Como presidenta de la Asociación de Estudiantes de Odontología a nivel nacional, queremos felicitar también a la doctora Cerón por todo el trabajo que hay detrás de esta guía y también a todo su equipo. Como cuerpo de estudiantes consideramos esto demasiado importante porque es necesario darle cada vez más el respeto y la atención de calidad que se merece la comunidad. Entonces estas instancias y espacios de discusión de verdad que lo apreciamos bastante. De hecho, esta temática está en nuestro petitorio que se levantó con la discusión de 21 universidades. Así es que de verdad muchas gracias y estamos también abiertos para que se generen estas instancias y más conversatorios junto con todos los estudiantes a nivel nacional. A ustedes, Anto, porque tenemos que elaborar esa carta de compromiso entre todos los órganos articuladores y empujar y empujar y empujar. Si les faltan las manos, yo creo que como nunca sobran en temáticas donde vemos injusticia. Así que me pongo a completa disposición de ustedes también. Vamos con todo. Gracias, y vamos a estar mandando correo entonces. Así es, el trabajo colaborativo es una de las cosas más importantes para que podamos ir avanzando, haciendo que la perspectiva de género sea algo transversal. Felipe, ¿tiene la mano levantada? ¿Estás por ahí? Sí, Adelante. solamente agregar las felicitaciones obviamente a Andrea, que siempre lo hace muy bien, por eso es una de nuestras colaboradoras especiales quizás. Esperamos que sea mucho más trabajo que hagamos en conjunto con el Departamento de Género, ¿cierto? Sé que ha golpeado muchas puertas, sé que se le han cerrado también, y sé que sigue ahí intacta, así que lo único que reflexiono es que seamos tan pocos los que estamos en este tipo de exposiciones, de charlas que son tan importantes, y que al final de cuentas muchos alegan, pucha, que no se da la instancia y todo, pero estamos generando la instancia, no sé por qué hay tan poca gente que se conecta. Entonces, en general, eso, pero los que nos conectamos por lo menos, tengo claro que somos personas que estamos interesados, que queremos cambiar, queremos aportar, que no queremos ser cómplices de las cosas que suceden, que están pasando, son problemáticas, que le pasa a nuestro amigo, a nuestra compañera, a nuestro compañero, a nuestro hermano, a nuestra hermana. Así que, no, muy valorable lo que está haciendo la doctora Cerón, nuestra compañera, y así que todo el apoyo, y espero que sigamos trabajando juntos siempre, ¿ya? Así que eso, felicitaciones.
Marcela, para que cerremos con la última intervención, adelante. Andreita, 1.000.000 de gracias, tremenda exposición, súper contundente, pero hace tiempo que te quiero hacer una pregunta. Yo trabajo en el ejercicio privado, toda mi vida la he desarrollado en el ámbito privado. Quiero que si me puedes dar una fórmula, porque me toca atender muchas personas, y si tú me pudieras dar una fórmula para yo poder preguntarle a una persona si es trans, o sea, no caer en lo que tú justamente decías, o sea, ser totalmente objetiva. No sé, ¿qué fórmula me darías tú? ¿Una ficha que la llene o directamente preguntarle? No sé. Bueno, les debo un taller de competencia comunicativa, la verdad. La verdad es que no solamente preguntar, porque a veces podemos caer como en situaciones incómodas porque no sabemos si la otra persona va a confiar o no en que nuestra pregunta es meramente con fines científicos o meramente porque necesitamos recabar todos los antecedentes para dar una atención integral. Entonces, en ese sentido, nuestra forma de aproximarnos con las personas en general tiene que partir mucho antes. Y es ahí cuando nosotros damos ciertas señales. O sea, lo primero, siempre preguntar cuál es tu nombre. O sea, jamás asumir, jamás decir señor, señora, señorita. Eso, no, porque ahí ya uno está asumiendo un género que no sabemos cuál es. Preguntar el nombre y tal vez tener ciertas señales dentro del ambiente clínico que indiquen que tú eres una persona de confianza. ¿Qué hacen las terapias afirmativas de los médicos generalmente que trabajan, por ejemplo, en policlínicos de personas trans? Ellos tienen unas piochas, unas banderitas, unas piochas que se ponen, que eso significa, por ejemplo, si uno porta la bandera arcoíris o la bandera trans, significa, tú ya das una señal a todos, a todas y todes, que tú eres una persona que está visibilizando que existen otras personas. Y ya desde ahí es mucho más fácil poder acercarse. Obviamente uno puede, además de preguntar el nombre, ¿no? ya dijimos señor, señora, siempre el nombre. Y dar esas señales y tener declaraciones, ojalá en las salas de espera, porque hay una serie de recomendaciones que se realizan para proveer espacios seguros. Lo otro es explicar, siempre explicar, comunicarnos. Yo te estoy preguntando o te voy a preguntar esto porque es importante para mí, para tu cuidado, saber cuál es tu identidad de género y cuál es tu orientación sexual. Y siempre va a estar la opción de que esa persona diga, prefiero no decirlo. Y está súper bien que prefiera no decirlo, porque hay una carga atrás también por la cual nosotros tomamos ciertas elecciones de pronunciarnos o no respecto a algo. Pero tú por lo menos cumpliste de una manera muy cálida de poder acoger a estas personas y darles el espacio para que puedan identificarse como ellos quieran identificarse. Entonces, no es solamente preguntar, sino también que tu espacio y tus señales de cómo intercedes a todas las personas sea un espacio seguro para todos. Y eso se hace con declaraciones, se hace con símbolos. Hay como una serie de tips que te los puedo entregar, que de hecho los quiero incorporar en la competencia comunicativa, y hay una serie de videos también en el National Center Health LGBTQ. De hecho hay cursos certificados gratuitos, no son muy buenos didácticamente, pero por lo menos sirven, y hay una serie de videos donde ponen situaciones A y B, como la manera buena de proceder, la mala de proceder, y cuál sería la manera positiva de proceder. Y está, por ejemplo, esta temática de preguntar, desde que la recepcionista o el guardia se presenta con la persona, hasta como el mismo profesional en la consulta lo atiende, para jamás generar una barrera de comunicación o un espacio de desconfianza. Y de hecho, para los padres de adolescentes o niñes LGBTQ+, es súper valioso que nosotros tengamos esas declaraciones y que obviamente nuestro material informativo sea didáctico e inclusivo, porque ellos ya al momento de entrar
tan solo tener una bandera o tener una declaración que dice que las personas acá son respetadas por su integralidad y su diversidad, ya eso cambia completamente la forma de aproximar. Y yo creo que eso es lo que necesitamos también nosotros, como que nos visibilicen. No, porque a veces uno se queda como con mucho miedo de no discriminar al preguntar, como lo decía en el ejemplo, pero al final es porque no hemos tenido toda una conducta como sociedad que ha sido como que la gente está un poco más arisca o más reactiva, porque da ese miedo, el miedo al prejuicio, el miedo a la violencia verbal, no verbal, etc. Pero entonces hacemos como un box, una caja, donde podamos hacer que sea un ambiente seguro, además de obviamente tener una competencia comunicativa muy agradable, cálida y explicar. Yo creo que la comunicación es fundamental para que las personas no se sientan jamás pasadas a llevar. Y eso ocurre obviamente en todo ámbito. Y los símbolos, como dijiste tú. Sí, millón de gracias. Constanza, a ver si había levantado la mano. Sí, hola. Más que pregunta, quiero hacer como una acotación. Primero felicitar porque me gustó mucho, la verdad, este seminario. Y yo soy estudiante de enfermería de la UB. Y con respecto a esto, encuentro súper relevante, ya que al menos como desde el punto de vista desde enfermería, ya desde la adolescencia, que es desde los 10 años, se realiza la ficha CLAP, que aquí ya se le pregunta a los niños cuál es su orientación. Entonces, pero aún así considero que es muy como superficial. Pero viéndolo desde acá, considero que en todas las carreras es importante siempre preguntar sobre estos temas, ya que, por ejemplo, en las consultas anuales de los adultos mayores, esto ya no pasa, no se les pregunta. Y considero que para realizar un vínculo mejor con nuestros usuarios es relevante tener este tipo de información, porque también para que sea algo más, que se sienta más en confianza. Oye, Constanza, qué importante lo que dices igual con las personas adultas, porque a veces, de hecho, son también muy discriminadas en el sentido de que piensan que ya no son personas que no tienen sexualidad, y muchas veces se tiende a no preguntar muchas cosas a las personas adultas por lo mismo. Así que qué bueno que lo pones en la palestra también. Sí, exacto. Igual en el EMPA al menos sí se les pregunta con quién tienen relaciones, hombres o mujeres, pero no van mucho más allá, porque más que nada se enfoca en las ITS, pero no se enfoca en sí en la persona como tal, solo algo más superficial. Pablo va a dar la última intervención y ya vamos a dar el cierre de la actividad. Pablo, ¿estás por ahí? Sí, ¿me escuchan? Adelante. Sí. Muchas gracias. Quería aprovechar la instancia para dejar la invitación abierta a formar parte de nuestra colectiva dentista del punto LGBTQ+, que pueden hacerlo a través de Instagram, que es un espacio súper bonito en que generamos comunidad, nos intentamos juntar siempre semanalmente, compartimos experiencias, empatizamos, y es realmente muy terapéutico y ha servido bastante en especial en el tiempo de pandemia. Así que eso, cualquier miembro de la comunidad LGBT que sea parte de el universo ontológico está más que bienvenido. Bienvenida y bienvenida. Eso, adiós. Muchas gracias, Pablo. Connie, quiero dejar solamente una pregunta, porque no puedo creer que las personas todavía estén aquí y no estén haciendo su cena, porque yo tengo mucha hambre. Sí, vale. Reflexionar sobre el concepto de diversidad y normalidad, porque es algo que les he estado dando mucha vuelta con mis compañeros de diplomado, con los de magíster, con mis colegas. ¿Qué es realmente la diversidad? ¿O quién dijo que era la diversidad? Si finalmente somos todos muy diversos en sí mismos, ¿ya? Así que para ir para la almohada, así como estas categorías que a veces uno hace es porque necesita posicionarse políticamente cuando hay tipos de discriminación o violencia hacia los grupos. Pero la verdad es que somos todos igualmente, cuando rompamos todas estas cadenas que nos dividen. Ay, me puse... Bueno, me acordé de una canción por ahí. Bueno, vamos finalmente a entender que la diversidad es lo normal y que todo lo que nos habían impuesto otras personas era lo anormal, entre comillas. Eso. Muchas gracias, Connie. Muchas gracias a todos los que están todavía acá. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Andrea.
y que tengan muy buenas noches.